Vamos a continuar, hermanos, avanzando con nuestro meditar en este bello evangelio, el evangelio según San Marcos, ahí en el capítulo 10, mis amados hermanos. Todavía nos falta una parte, una porción última para concluir con este capítulo 10. Y está precisamente allí, en Marcos capítulo 10, versículos de el 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículos de el 46 al 52. Y vamos, mis amados hermanos, a darle lectura todos juntos, porque si lo leemos alternadamente, Mario me regaña, porque no se graba toda la porción de las escrituras, ¿no es cierto, Mario? Entonces vamos a darle lectura todos juntos a estos versículos. Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios permite que en este momento nosotros podamos tener nuestros ojos abiertos para poder ver tu voluntad, nuestros oídos, Señor, atentos para escuchar tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Nosotros, hermanos, vivimos en una época de muchos adelantos tecnológicos, muchos adelantos que en realidad nos han hecho la vida un poco más llevadera, pero al mismo tiempo también enfrentamos difíciles situaciones de salud, serios problemas en cuanto a nuestra salud. Y cuando yo veo estadísticas de cuánto le preocupa a las autoridades el día de hoy, problemas de salud como la obesidad, la diabetes, el estrés, la ansiedad, la depresión, el cáncer. Yo puedo preguntarme, ¿de qué sirven tanto los avances tecnológicos si a final de cuentas pareciera en realidad que nuestra salud empeora? Y no hay algo que encuentren que satisfaga nuestra necesidad o cure completamente nuestra enfermedad. Algo que pudo traer consuelo a mi corazón fue que Jesús siempre mostró gran sensibilidad hacia las necesidades de las personas, entre las que por supuesto se encontraban los enfermos. Ellos, mis amados hermanos, tenían un lugar muy especial en el corazón de Cristo. Este milagro, el de Bartimeo, es el último milagro de sanidad que Marcos registra en este evangelio. Es el último al que Jesucristo sana. Y en él podemos reconocer qué es lo que nosotros necesitamos para ser sanados de cualquier enfermedad que tengamos. Y aquí yo no quiero limitarme solamente a las enfermedades físicas. También estoy pensando en aquellas enfermedades emocionales y aún espirituales que quizá usted y yo podamos tener. Es por eso que he titulado a este mensaje:
¿Qué necesitamos para ser sanados? ¿Qué necesitamos para ser sanados? Lo primero que yo entiendo que necesitamos, hermanos, es reconocer nuestra condición. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Marcos nos explica quién era este hombre. Él dice Bartimeo. Cuando nosotros vamos a estudiar un poquito lo que esto implica, nos damos cuenta entonces que este ciego era hijo de Timeo. Eso es lo que significa su nombre. Bartimeo en realidad quiere decir hijo de Timeo. Y cuando él habla de este hombre con esta familiaridad, porque se refiere a él de una manera tan natural que a mí me hace pensar que tal vez tanto su padre, Timeo, como él, eran muy conocidos en la sociedad en la que vivían. Por eso decirle hijo de Timeo, pues a los que estaban alrededor les iba a parecer demasiado familiar. No obstante, aunque yo podía estar seguro de que estaba rodeado de muchas personas y que muchos de ellos le conocían, también puedo atreverme a asegurar que este hombre en más de una ocasión llegaba a sentirse solo. Este hombre en su condición en muchas ocasiones llegaba a sentirse vacío. Y esa, hermanos, es nuestra condición sin Cristo Jesús. Me hace pensar en aquellos que utilizan, ¿no?, esa limusina naranja toda la semana. Y de repente llegan a Tacubaya a 1 hora pico y se bajan allí y se pone de lo lindo, ¿no? Yo he visto cómo la gente se empuja. Decía Irving, yo soy de los que me pongo en medio y flojito y cooperando, solitos me suben, ¿no? Me van aventando. No faltan los que van a aventar y yo nada más me dejo llevar. Porque eso normalmente es así. Es increíble el mundo de gente que uno ve allí. ¿Ha tratado usted de atravesar o ha atravesado este cruce del eje central en esta avenida que cerraron e hicieron peatonal? ¿Qué es, Francisco Madero? La primera vez que yo lo vi, de verdad, sí me impresionó. Parecía de rancho, aunque toda mi vida he estado aquí en la ciudad. Pero es impresionante cómo en unos minutos se junta tal cantidad de gente que cuando se pone el semáforo de un color, esas masas caminan en contra para atravesar de un lado a otro. A mí sí eso me pone nervioso. Ideal para los carteristas, ¿no? Pero a pesar de que hay tanta gente, de que en el metro a determinada hora no quepa ni un alfiler, y que estemos rodeados de tantas personas, es increíble podernos dar cuenta quizá de cuántas de esas personas en medio de la multitud se sienten solas, se sienten lejos, se sienten aislados. Esa es nuestra condición sin Jesús. Muchos de nosotros en algún momento quizá nos sentimos así. Tenemos familia, tenemos amigos, compañeros en el trabajo, gente que nos aprecia, pero sentimos un vacío, sentimos que no hay algo que nos pueda cobijar. Y eso, hermano, es el vacío que produce el no conocer a Cristo Jesús. Este hombre se sentía solo. Seguramente este hombre en más de una ocasión podía llegar a sentir esa necesidad. Pero también se nos dice que Bartimeo era ciego y que como resultado de su ceguera era pobre. Y como era pobre y ciego por su condición, él se veía obligado a pedir limosna, mendigaba, dependiendo de su supervivencia, la ayuda de los que pasaban por el camino y le dieran alguna moneda. Sin lugar a dudas, su mendicidad era un medio para ganarse la vida, pero de una manera quizá para él mismo degradante. Sin embargo, por su condición, no podía aspirar a más. Aunque había mucha gente que en este tiempo estaba llegando a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, una fiesta que era obligatoria para todos los varones mayores de 12 años, y esto pudiese implicar que pasara más gente para que le ayudara, seguramente también esto lo hacía sentirse aún con más carga en su corazón,
porque en su condición Bartimeo no participaba de ese viaje ni de esa fiesta. Todo esto apunta a lo que había en el corazón de este hombre. Bartimeo se encontraba enfermo, pero también impedido. Para él la fiesta, lo único que le podía aportar era que pues pasara más gente y le aportara un poco más a su economía. Pero a final de cuentas, esto no satisfacía sus verdaderas necesidades. Bartimeo entonces estaba enfermo, pero yo puedo darme cuenta que no solo estaba enfermo físicamente. En su corazón había dolor, probablemente dolor por sí mismo. Quizá este hombre llegó a sentir hasta lástima por sí mismo. Quizá reaccionó de otra manera y lo que él sentía era odio hacia la gente, aunque nada tuvieran que ver. Muy probablemente este hombre llegó a sentir resentimiento con Dios. ¿Por qué ciego? ¿Por qué yo? Y son preguntas, hermanos, que no tienen respuesta. Porque nuestra lógica, nosotros pensamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué a la gente buena? ¿Por qué no a tanta gente mala y perversa que hay fuera? ¿Por qué con los que te siguen? ¿Por qué con los que te sirven? Este hombre lo guardaba en su corazón. Bartimeo también estaba enfermo, sentimental y espiritualmente. Este hombre, hermanos, en mucho representa nuestra condición cuando Jesucristo no está en nuestra vida como Señor y Salvador. Porque cuando no tenemos a Cristo, nuestra vida es una vida llena de necesidades. Y no me refiero solo a necesidades físicas, sino a necesidades espirituales, a necesidades emocionales. Bartimeo físicamente tenía ojos, pero no podía ver lo que el Señor creó. Estaba imposibilitado para valerse por sí mismo. Y aún las limosnas que recibía, aparentemente, que eran la solución a sus problemas, no eran suficientes. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos ojos para ver, pero no disfrutamos de las maravillas que Dios tiene para nosotros. Nos limitamos a mendigar, nos limitamos a permitir que otros incluso impidan que podamos ver el amor de Dios. Bartimeo llevaba muchos años conformándose con lo que recibía. Sin embargo, Dios tenía un plan distinto para él. Y Bartimeo se atrevió a tomarlo. Necesitamos reconocer nuestra condición. Y sin Cristo, hermanos, nosotros seremos siempre personas con grandes necesidades en nuestro corazón. Pero para ser completamente sanados, no solamente necesitamos reconocer nuestra condición, sino también reconocer quién es Jesús. Cuando Bartimeo oyó, dice el verso 47, que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquel día, Bartimeo percibió la presencia de un peregrino especial. Se trataba nada más y nada menos de Jesús, Jesús de Nazaret, este nazareno del que seguramente él había escuchado hablar mucho. Y lo que había escuchado le daba entonces esperanza para que él levantara su voz y comenzara a gritar, diciéndole con el fin de llamar su atención: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando yo leo eso en la Escritura, quiero pensar que de ninguna manera este hombre iba a perder la oportunidad que tenía delante de él. Y lo cierto es que era una oportunidad única, Ya no se iba a volver a repetir por una simple razón. Jesús nunca más iba a volver a pasar por ese lugar. ¿Usted sabe por qué? Porque él iba camino a la cruz. Ya no iba a haber otro momento como ese en el que él tuviera la oportunidad de levantar su voz para que Cristo satisfaciera su necesidad. ¿Y cuántas, hermano, oportunidades irrepetibles perdemos? La gente pierde nuestro tiempo para acercarse y conocer a Jesús. ¿Cuántas oportunidades que el Señor nos da
muchas veces nosotros las desperdiciamos por temor, por miedo, por apatía, por insensibles, porque pensamos que somos eternos y que nunca nos va a pasar nada. ¿Cuántas oportunidades perdemos para compartir con aquel que no conoce a Cristo, que solo en Jesucristo está la respuesta? Este hombre lo aprovechó, reconoció quién era el que estaba delante de él y se puso a dar voces hasta que consiguió que Jesús lo atendiera. Así ocurre con mucha frecuencia. Las personas que muchas veces quizá nosotros nunca esperaríamos, en los lugares menos indicados, son precisamente aquellos que se sienten movidos a actuar con un fuerte deseo en su corazón de conocer a Jesús. Este hombre, un mendigo ciego, de una ciudad despreciada, la ciudad de Jericó, había llegado a una comprensión mucho más exacta y profunda de quién era Jesús y cuál era su obra que la que tenían los eruditos, los rabinos, los fariseos de Jerusalén. Qué gran paradoja, ¿no es cierto? Un hombre del que no se esperaba absolutamente nada pudo llegar a entender mejor quién era Cristo. Mientras Israel era un ciego en la presencia del Mesías entre ellos, un judío, un ciego, un hombre que a ojos de todos estaba alejado de Dios, sufría un castigo por lo que él había hecho o por lo que habían hecho sus padres, estaba percibiendo con mayor claridad quién era el Mesías. Bartimeo, hermanos, había sido privado de su vista y no pudo ver las obras de Jesús, pero las noticias que él había recibido eran suficientes como para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y Jesucristo era el Mesías. En cierto sentido, a nosotros muchas veces nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar de su poder, de su gracia y de su deseo de salvar a los pecadores, aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Yo noto, mi amado hermano, cómo el ciego no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que él lo reconoció como el hijo de David. Él entendió que Jesucristo era el anunciado Mesías, el rey tan largamente esperado en Israel, el Salvador del mundo. Pero es muy importante cómo él no solamente se dirige a Jesucristo como el descendiente legítimo del rey David, él lo reconoce como Dios, como Salvador. Porque la forma en la que él esperaba que Jesús tuviera misericordia de él era devolviéndole la vista. ¿Quién podía devolverle la vista si no solamente Dios? Él había comprendido perfectamente bien, sin verle, quién era Jesús. Él reconoció que ese hombre que estaba allí pasando delante de él era el único que lo podía ayudar, el único que podía satisfacer su necesidad. Y hermano, para poder ser sanado, usted y yo necesitamos reconocer claramente quién es Jesús. Y tenemos que reconocer que Él es el único que puede devolvernos la sanidad a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Necesitamos reconocer claramente quién es Jesucristo. Pero también, en tercer lugar, necesitamos vencer cualquier obstáculo. ¡Cállate! Muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Mire, cuando yo leo esto no sé con exactitud por qué la gente lo estaba callando. ¿Quién les dio autoridad a los demás para que dijeran quién se podía acercar y quién no? Pero lo que a mí sí me queda claro es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, va a encontrar oposición, ¿eh? Cada vez que alguno de nosotros quiera acercarse al Señor para conocerle más, vamos a encontrar dificultades en el camino.
A veces va a ser el diablo quien va a querer, mi amado hermano, hacernos creer que nosotros no somos importantes para Dios. Muchas veces seremos nosotros mismos pensando, ¿cómo se va a preocupar Dios de mis tonterías cuando hay tremendos problemas alrededor del mundo? Hay ocasiones que también puede ser una persona quien nos bloquee el acceso a Cristo. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, la familia, muchas veces la sociedad. Hay muchos que nos intentarán desanimar diciéndonos, ¿para qué pierdes tu tiempo? Deja de ser tan débil y mediocre, Dios no existe, piensa en ti. Tú eres el único que tiene la solución a todos tus problemas. O mira, ya que estás viejo, ¿qué estás buscando? Es demasiado tarde, ya no hay manera. Hermano, durante el camino para buscar al Señor siempre vamos a encontrar obstáculos, pero el Señor permite todo esto para probar cuánto realmente nosotros deseamos llegar hasta Él para conocerlo. Este hombre no fue la excepción. Él gritaba y otros lo callaban. ¡Cállate! No molestes al maestro. Pero la Biblia dice que este hombre no solo no les hizo caso, sino que gritaba aún más fuerte. Y no se puso a pelear con ellos, simplemente seguía levantando su voz. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo, hermanos, es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida por acercarse a Cristo. ¿Podemos imaginarnos su situación? Una situación en su ceguera, luchando contra la gente que lo quería hacer callar, probablemente desorientado al no saber exactamente con precisión en dónde estaba Jesús, puesto que no lo podía ver y había demasiada gente alrededor, pero no cesando en su empeño. Su determinación, su perseverancia en medio de las dificultades deben ser un ejemplo para nosotros. Para nosotros que muchas veces con cualquier problema, con cualquier obstáculo, abandonamos los caminos del Señor, desatendemos su obra, nos desanimamos, hermanos, por cosas que en realidad ni siquiera son tan graves. Este hombre nos muestra que es importante vencer los obstáculos. A él no le importaron los reproches de los que estaban a su alrededor. Él ni siquiera pensó en el ridículo que podía realizar si él empezaba a gritar y Jesús se siguiera de frente. Por encima de todo estaba su deseo de conocer personalmente a Jesús. Hermano, si usted quiere sanar su corazón, si usted quiere en verdad ser sanado, necesita vencer cualquier obstáculo que le quiera impedir que usted conozca y siga a Cristo. Póngale nombre, reconozca cuál es ese obstáculo, pero esfuércese para seguir adelante. Necesitamos una cuarta cosa para poder ser sanados, y eso es responder al llamado de Jesús. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, ven, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Yo me pregunto, ante tal gritería de este hombre, ¿Jesús seguiría de largo? ¿Haría oídos sordos al clamor de este hombre? La respuesta es un contundente no, jamás, nunca. Por supuesto que Jesús iba a atender a ese hombre. Lo había dicho versículos atrás. ¿A qué había venido Cristo? No había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Él no iba a pasar de frente ante esta alma que suplicaba desde lo profundo de su corazón. Para otros, Bartimeo tal vez no era más que un pobre hombre, un mendigo, víctima de su enfermedad, pero para el Señor era una vida que valía la pena rescatar. Cristo no pensaba como ellos, Él sí se conmovió ante la necesidad y la miseria de este hombre.
Quizá usted y yo no estemos ciegos y podamos ver, pero muchas veces vivimos en esa miseria a causa de nuestro pecado, que nos impide ver las bondades de Dios. Hay muchos allá afuera que no creen en Jesús. Hay mucha gente alrededor de nosotros que no tienen a Cristo en su corazón y piensan que esto es una tontería, es una pérdida de tiempo. Pero ellos necesitan a Cristo. Y en algún momento gritarán. Y nuestra oración debe de ser que en el momento que lo hagan, ustedes y yo podamos estar allí para compartirles el amor de Cristo. Por eso en medio de aquella necesidad, de aquella situación, Jesús lograba distinguir perfectamente entre las voces de seguramente un montón de curiosos que lo acompañaban a aquel hombre, que aunque era ciego, tenía un conocimiento auténtico de su persona, pero sobre todo estaba mostrando una fe inquebrantable en él. Así que el Señor se detiene y lo llama, manda a decirle a los demás, háblenle, que venga. Y a mí me resulta muy interesante ver cómo es que cambia la gente, hermano. De veras, cómo las multitudes somos volubles. Esos mismos que momentos antes le estaban diciendo, cállate, ¿no? Cuando escuchan que el Señor lo llama, su actitud cambia por completo. Y entonces ahora en vez de decirle cállate, se voltean y le dicen, ándale, apúrate, ten confianza, ven, te llama. Y así somos también como humanos. Hermano, he aprendido a lo largo de la vida que es muy fácil abrir la boca y dañar a otra persona. Es muy fácil decir cosas que en ocasiones terminamos reconociendo que fueron errores o tonterías. Porque suponemos, porque creemos, porque yo pensé. Bien dicen que si no tenemos algo bueno que decir, mejor no digamos nada. Porque así de ridículos nos llegamos a ver. Así de ridículos nos llegamos a ver. Cuando hablamos de la gente y primero la callamos y la señalamos, y cuando nos damos cuenta de las cosas, a veces tenemos que decir, pero qué buena persona es. Ojalá hubiera más como él. Mis amados hermanos, la gente es voluble. ¿Por qué no lo animaron desde el principio? Lo que yo aprendo de esto, hermano, de verdad, es de que no es sabio dejarnos influenciar o condicionar por las opiniones de los que están alrededor. La gente va a pensar de muchas maneras y nos va a decir 1000 cosas. Pero ese pensamiento puede cambiar al otro día dependiendo del ánimo con el que se levante. Por eso es importante que nosotros aprendamos a poner nuestra mirada en Jesús, no a depender de lo que la gente alrededor dice. La reacción de este hombre ante el llamado de Cristo fue inmediata, como si necesitara que estos lo animaran. Me gusta la versión que leí, porque aquí ni siquiera dice capa, dice abrigo, y lo que él hace es pegar un brinco, pues estaba ciego, no cojo, ¿no? Pega un brinco y de la emoción avienta el abrigo y sigue adelante. Y esta situación de aventar su capa, de arrojar el abrigo, de levantarse y venir ante el Señor, habla de lo que había en el corazón de este hombre. Qué diferente de muchas personas que cuando escuchan el Evangelio, el llamado del Señor, todavía estoy bien chavo, vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a cotorrearla, vamos a vivirla. Solamente una vez es joven. Ya cuando esté viejito, esté chocheando, cuando medio sienta que me empiezo a morir, entonces sí, acepto a Cristo y me entrego completamente a Él. Oiga, de esto hay un terrible peligro, ¿eh? Esta actitud demuestra dos cosas. Porque por un lado, hermanos, ese grado elevado de insensatez, puesto que ¿quién de nosotros sabe cuándo el Señor nos va a llamar a dar cuentas?
Estar esperando a que ese momento llegue para arrepentirte es jugar con fuego y jugarle al vivo, porque ninguno de nosotros lo sabe. Pero por otro lado, lo que nos deja ver es que quien piensa de esta forma simplemente no ama al Señor, ni le importa su salvación. Porque si así fuera, no dejarían pasar ni un instante para poder entregarle su vida a Jesús. Pero este hombre no era así. Bartimeo no era de esas personas. Este detalle de arrojar su capa es bien importante. Porque dicen los que saben que para un mendigo como él, seguramente lo único que él tenía era su capa, era su abrigo. No poseía otras cosas. Y por ello esto es tan significativo, porque lo único que él tenía como bien material, lo arrojó, lo aventó, porque él sabía que Jesús estaba por ofrecerle algo mucho mejor. Y yo de alguna forma puedo decir que para él la capa era tan valiosa como para otros sus fincas, casas, carros. Quizá las propiedades y todos los bienes que ese joven rico pudo haber tenido. Pero la gran diferencia entre ellos fue que Bartimeo no dudó ni un segundo en deshacerse de lo que tenía para poder llegar hasta Jesús. ¿Por qué aventó la capa? Pues se lo hubiera llevado. ¿Sabe quién nos enseña esto? Que hay muchas ocasiones que estas cosas de las cuales nosotros dependemos nos estorban para llegar a Cristo. Tenemos que deshacernos de ellas para poder poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora bien, renunciar a lo que tenemos no quiere decir necesariamente que tengamos que venderlo todo o deshacernos de todo. Por ejemplo, allí mismo en Jericó, Jesús se agradó con un hombre, Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Este chaparrito. Porque a raíz de su encuentro con Jesús, él decidió dar ¿qué? ¿Todo lo que tenía? La Biblia dice que la mitad de sus bienes. No todos sus bienes. Y sin embargo Jesús se alegró y lo recibió con gozo. Yo debo entonces entender que renunciar a todo significa que debemos admitir que todo lo que tenemos debe estar a la completa disposición de nuestro Señor y Salvador. Entregar todo lo que tengo no quiere decir que me tenga que deshacer de todas las cosas. Quizá el Señor lo que está pidiendo es de que yo entregue la mitad de mis bienes. Esto implica que si Él me pide que yo lo dé todo para dárselo a los pobres, como fue el caso del joven rico, pues el Señor espera que lo dé todo. Pero en otras ocasiones Él nos dará la responsabilidad de administrar esos bienes para poder ser de bendición a otras personas y cumplir los propósitos en los intereses del reino de Dios. Pero siempre, mi amado hermano, considerando que a partir de entregar nuestra vida al Señor, todo cuanto tenemos no es de nosotros, sino es de Él y debe de ser para Él. Yo aquí tengo, sintiendo bien la clave sobre cuál era esa cosa que al joven rico le faltaba, ¿se acuerdan? Solo una cosa te falta. ¿Sabe qué era lo que le faltaba al joven rico? Al joven rico le faltaba Jesús. Al joven rico le faltaba Jesús. Le faltaba amar de verdad a Cristo, tanto como para desear estar más con Jesús que seguir gozando de todos sus bienes. Él tenía que dejar de atesorar el dinero para atesorar a Jesucristo en su corazón. Eso era lo que le faltaba. Pero este ciego, Bartimeo, cuando escuchó que Jesús lo llamaba, inmediatamente pegó un brinco y arrojó lo que tenía para que nada le estorbara y fue a Jesús sin pensarlo 2 veces. Este hombre sí que amaba a Cristo. Hermano, debemos librarnos de aquellas cosas que puedan ser un obstáculo para atender al llamamiento del Señor a nuestra vida. Y algunos dirán, pues sí, se oye fácil, pero ¿qué? ¿De qué me libro?
Bueno, en alguna ocasión quizá puede ser un pecado en concreto, un pecado al que nos estamos esforzando, a los que no estamos dispuestos a dejar porque me gusta demasiado y no quiero renunciar completamente a él. En otras personas quizá puede ser algo que no necesariamente sea pecaminoso, pero que nos sigue pesando a la hora de seguir comprometidamente a Jesús. Y aquí yo puedo pensar en algo que nos guste hacer, en el trabajo, en alguna amistad, en nuestras posesiones. Pregúntate, hermano, ¿qué te está impidiendo seguir a Jesús? ¿Qué te está pidiendo Jesús que dejes? Si tú quieres ser sanado, necesitas responder comprometidamente al llamado de Jesús. Pero en quinto y último lugar, hermanos, con esto termino, necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. ¿Qué quieres que haga por ti?, le pregunta Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Cuando yo leo la pregunta me resulta hasta un tanto extraña, ¿no? ¿Qué no ve Jesús lo que este hombre necesitaba? Y todavía le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Uno de repente piensa, ay, si Jesús está viendo y tenía cómo, ¿por qué no lo ayudó? ¿Por qué esperar a que este hombre pues se lo dijera? ¿Sabe por qué? El contexto no lo dice. En el relato anterior que leíamos la semana pasada, Jesús le preguntó exactamente lo mismo a Jacobo y a Juan, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que estos hombres le contestaron? ¿Qué quieren que les haga? ¿Qué necesitan? Su respuesta nos recuerda que su deseo era pura y meramente material, ¿no es cierto? Ellos querían poder, ellos querían autoridad. Ahora Jesús se encuentra con un hombre ciego que estaba mendigando y pues lo más probable es que le iba a pedir pues, dinero, ¿no? ¿Por qué estaba ahí? Porque estaba pidiendo dinero. Igual este hombre le hubiera podido decir al Señor, pues hazme rico, ciego pero con billete, ya no voy a tener que andar mendigando, ¿no? Pero ese hombre no era así. Y Jesús se encontraba precisamente en esa oportunidad de demostrar que no todos eran como los hijos de trueno, ¿no? Él quería recobrar la vista. Y quería recobrar la vista para estar con Jesús. Me van a decir, ay, sí, ¿tú cómo sabes? Porque la misma Biblia nos da testimonio de ello. ¿Qué fue lo que este hombre hizo cuando recobró la vista? La Biblia dice que lo que él hizo fue seguir a Cristo. Y hermanos, aquí vemos nuevamente la tremenda diferencia entre pedir cosas que yo pienso que son lo mejor y pedir cosas que en realidad sean para que nos ayuden a seguir a Cristo. La pregunta sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en el corazón de este hombre. Para que la gente que estaba alrededor pudiera darse cuenta cuál era el verdadero interés y el deseo que Bartimeo tenía. Hay personas que se acercan a Dios solo porque están interesadas en solucionar un problema concreto que les atormenta en la vida. No se acercan a Jesús porque tengan interés en conocerle y mucho menos en seguirlo. Por otro lado, si Jesús lo hubiera sanado de manera inmediata, este hombre hubiera tenido la oportunidad de tener una relación personal con él. Hermano, Jesús no es nuestro genio de la lámpara mágica. El Señor lo que quiere es tener un encuentro personal con nosotros. Lo que Él quiere es que nuestra relación crezca. No está nada más para que yo le pida y Él me responda. Dios está para que no me estés molestando. Dios está ahí porque quiere tener una relación con nosotros. Por eso el Señor le hace estas preguntas. Esto iba a permitir que pudieran establecer una relación de comunión personal. Ahora Bartimeo volvía a ver y se sentía profundamente agradecido. Bartimeo no era de ese tipo de personas que cuando recibe lo que quiere, se va sin decir ni siquiera gracias. No era malagradecido. Este hombre en realidad sabía lo que tenía que hacer y no se iba a olvidar de lo que Jesús hizo en su vida.
Así que se unió en el camino con sus discípulos, un camino que lo iba a llevar a la muerte. Bartimeo había recobrado la vista. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era libre, hermanos, de toda enfermedad. Si yo entiendo bien, este hombre seguramente recuperó también su dignidad social. Incluso ya podía ir a Jerusalén a participar de la Pascua como un judío más. Yo creo que esa Pascua para él fue sin duda muy especial, porque bien podía decir que él había sido librado de la esclavitud en la que se había encontrado debido a su estado. Todo esto, mi amado hermano, viene a confirmar, viene a ilustrar esas palabras que el mismo Jesús nos dijo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Quieres ser sanado, hermano? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Bartimeo fue sanado. Él lo hizo, él lo deseó. Necesitamos hacer lo que él hizo, poner nuestra mirada en Jesús y estar dispuestos a seguir sus pasos. ¿Hay algo que te duele? ¿Hay algo que te estorba para seguir adelante? ¿Hay algo que te impide llegar a Cristo? Entrégalo hoy en sus manos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Padre, quiero acercarme al trono de tu gracia. Quiero pedirte, Dios, que tú nos sanes. Tú conoces mejor que yo el corazón de mis hermanos y sabes sus necesidades. Tú sabes de qué podemos estar enfermos. Quizá vemos a algunos que guardemos rencor. Quizá habremos algunos que estemos aún, Señor, peleados con la gente que amamos y experimentamos relaciones quebradas. Quizá vemos a algunos de nosotros que nos sentimos lejos, abandonados, poco amados, enojados con todos. Señor, sana nuestro corazón. Permite que no haya nadie que en esta tarde salga de este lugar sin haber entregado todas sus cargas, sus dolores, sus enfermedades en tus manos. Que todos, Señor, pongamos nuestra mirada en ti y que sigamos el ejemplo de Bartimeo. Y no solo después de haber recibido lo que pedimos, nos vayamos, sino que con todo nuestro corazón busquemos seguirte para parecernos más a Cristo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.